Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que la hayan pasado bien. Denme un segundo, voy a cerrar la puerta si no hay ruidos que molesten. Un segundito. Esto es vivo, ¿verdad? Bueno, nada, mientras arrancamos y esperamos que entre el resto, bueno, nada, quería, quería hablar de la víspera de Pesaj un ratito. Nada, espero que la puedan pasar de la manera más creativa y lo más cerca de sus afectos posible. Si es de manera interactiva, será de manera virtual o interactiva. Si no, seguramente será juntándose, no sé, siempre y cuando sean lugares abiertos, respeten la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, también igual, aunque no puedan juntarse, los mejores augurios y que bueno, que arranque un año de peregrinación hacia algunos lugares un poco más eh, placenteros, menos tremendos. Como va, tía, de cómo va Cora. Bueno, ya que espera un segundito, la temática de hoy es una temática muy concreta sobre cuestiones que han acaecido en este último tiempo, pero que obviamente tienen repercusión en este último tiempo en realidad, pero que han acaecido desde hace mucho tiempo. Son Vox Populi, digamos, son problemáticas inherentes a toda la comunidad de argentinos y argentinas, en diferentes partes, en Capital Federal, en el conurbano bonaerense, en el interior del país, incluso obviamente una de las problemáticas más importantes a nivel mundial, que es el tráfico de personas, la trata de tráfico de personas, ligadas también a, por supuesto, otras problemáticas, como por ejemplo asesinatos, violencia explícita, sobre todo, porque la implícita es, digo, no la defiendo ni mucho menos, ¿no? Pero siempre es posible o susceptible de ser interpretada, ¿no? Me trató mal, me gritó, digo, son cuestiones muy subjetivas, pero las muertes no son subjetivas, los asesinatos no son subjetivos, son bien objetivos, ¿está bien? Es un hecho material concreto, ¿está bien? Los golpes son un hecho material concreto. La violencia física es concreta. Todo el resto de la violencia simbólica obviamente existe, obviamente digamos, es condenable, pero también es interpretable. Entonces entran en lugares un poco más grises. ¿Cómo va, Esther? Lo que quiero decir con esto es que estos lugares grises, estos lugares que se vuelven problemáticos, tal vez no sean tan analizables, pero son indicadores de problemáticas posteriores. Quiero hablar más concretamente de la violencia hacia la mujer y sobre todo de la desaparición de personas, en particular niños, niñas, que son producto de, obviamente, discusiones en otros niveles y también, por supuesto, lo que son eventos de violencia muy concretos, como son los golpes y, por supuesto, nada, seguido del asesinato que es, por supuesto, más de los condenables hechos de violencia que existen. Es negar la vida de alguien. Ahí es concreto. ¿De acuerdo? Entonces, si nos jactamos de defender los derechos de las personas, queremos defender los derechos de los más chicos, los del medio y los más grandes, tenemos que tener en cuenta que cuando hay un asesinato, hay una violación a ese derecho, al derecho a la vida. Entonces es complicado. ¿Cómo va, Eva? Quiero hablar más precisamente del caso de Maya, que es el caso que se suscitó en esta semana que pasó, pero solamente como pantalla para ingresar en un lugar un poco más fangoso aún, que no es tan claro como es esto que estamos hablando, esta cuestión de la violencia de la violencia de género y en particular la violencia hacia las mujeres. Digo, no es para quienes son susceptibles, que la verdad que el nivel de susceptibilidad es complicado. En este caso, cuando hablamos de violencia, digamos, hacia la mujer, lo que estamos hablando es de una figura emergente dentro de,
de toda esta nueva visión mediática o visión social que se da. Digo, ¿cómo andás, Luisa? En esto que circula, tal vez no en los medios masivos, y en esto que circula en los medios masivos. Pero como nosotros somos un taller de análisis de medios, o hacemos análisis de medios, lo que quiero que veamos en concreto es qué es lo que está pasando, o cuál es simbólicamente la utilización del relato de la noticia en los medios masivos de comunicación respecto a estas problemáticas. ¿Cómo andas, Irma? A estas problemáticas. La problemática de la violencia hacia la mujer. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasó con toda esta historia de Maya? Bueno, Vox Populi, que era una nena que obviamente desapareció de su casa, ¿no? Desapareció con una persona y de repente aparece en una estación. La encuentran en una estación. Hasta ahí, digamos, nada. Discusiones después entre si la encontró uno, la encontró el otro, cómo fue, etcétera, etcétera. Digo, porque después están todas las discusiones sobre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que son discusiones más en concreto, digamos, sobre movimientos políticos y que no me interesa de verdad abordar acá. Obviamente es desmenuzable y, digamos, y se puede analizar por sí mismo y a través de lo que pasó en los medios. Pero me voy a desviar un poquito y voy a ir más hacia lo concreto, que es de qué o qué se encargaron de reproducir o de producir con esa noticia los medios masivos de comunicación. Y le puedo poner, digamos, varias noticias de distintas cuestiones, ¿no? Entonces podemos hablar de, habló la abuela de Maya, tenemos miedo de que la mate, la lastimen y encontrarla, pido que aparezca con vida, dice la madre, digo, todo esto en Telam, en Infobae, después, bueno, está Maya y su uso político, sigue la búsqueda de Maya, la nena de 17 años desaparecida, se volvió muy viral el asunto, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro de Maya con su familia? Tras el arresto sigue la desesperada búsqueda de Maya, que habían arrestado a un primo homónimo del presunto secuestrador de Maya, con pedido de captura por trata de personas, ¿no? Bueno, último tango en el país de Maya, en el país de Maya la mitad de sus habitantes es pobre, hay violencia en las calles constante, bla, bla, bla. Bueno, no tomamos la denuncia de la desaparición de Maya porque no tiene DNI, ¿no? Diario La Verdad de Junín y así, ¿no? La búsqueda de Maya y Al Veloso paso a paso, el enojo de Viviana Canosa con la clase política tras la aparición de Maya, me iría a boxear con los varones del conurbano. Bueno, todo este tipo de cuestiones que en realidad no están desnudando realmente el núcleo de la problemática. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en el raconto de todos los medios, básicamente es un tema de seguimiento de qué es lo que pasó, ¿está bien? Y un tema de seguimiento de culpables. Pero no desnuda la problemática de fondo que se está jugando, que tiene que ver con otras cuestiones, con la pobreza, porque en qué condiciones vivía Maya, con la posición de la mujer al respecto, digamos, la madre, la abuela, ¿no? Estos lugares, digamos, como si los medios de comunicación lo único que hicieran es restituir o querer restituir a Maya, y una vez que Maya está en manos de su madre ya está, se terminó el problema, ¿no? No tiene que ver con una problemática ligada a la pobreza, para los medios, ¿no? En general, no tiene que ver con una problemática ligada a un montón de no mayas que no son secuestradas, pero que sí son golpeadas, que sí son marginalizadas o marginadas, básicamente, excluidas, en este lugar muy, lo voy a decir en criollo, muy pedorro, en el cual colocamos a esta clase digamos, a estos estratos sociales, ¿no? A estas clases que son o que tienen la posibilidad de no acceder, ¿no? Y lo naturalizamos como si fuera una problemática actual, ¿no? Digo, Maya tiene 7 años, ¿está bien? Y siempre
pateamos, ¿no? Estamos en la línea de patear, ¿no? Esto viene de ahora, antes no pasaba. Digo, todo este tipo de recortes que se dan a nivel pensamiento, y por eso siempre hablo de lo mismo, hablo de derrocar los pensamientos estancos que tienen que ver en general con reproducciones de algunos mitos, ¿no? Ya está, listo, ya está, ¿cómo andas, Raquel? La pusimos a Maya con su mamá, se terminó el partido, no hay ningún problema más, resolvimos, vamos resolviendo, ¿no? Y mientras tapamos agujeros que son imposibles de tapar, ¿no? La pobreza estructural está. La problemática de acceder a un empleo redituable está. El problema de la educación está. El problema de la inseguridad está. ¿Y quiénes son los o las inseguros o inseguras? ¿Quiénes? ¿No? ¿Y quiénes tienen posibilidades de estar seguros o seguras? ¿Y quiénes no? Entonces todo esto los medios no lo desnudan, no lo muestran, no lo dicen, no les importa. Importa el dinero. Voy a un par de comentarios. Irma dice, digamos, que Maya está en la calle con una mamá drogadicta. Bueno, lejos digamos, criminalizar a la madre por ser drogadicta, lo que habría que preguntarse es cuál es su condición y qué es lo que hizo el Estado hasta ahora, ¿eh? Para evitar ello, para darle tratamiento, para darle un mejor porvenir a Maya, etc. Y a la madre, por supuesto. Petia dice, vivía al menos, por lo que se vio, en una pobreza más que extrema, totalmente excluida. Así es. Pero bueno, mientras esté con la madre ya está. ¿Se entiende? O sea, que esté o no con la madre, lo cual para mí es importante que esté con la madre, no implica que no esté excluida realmente. No importa con quién, en qué lugar esté. Está excluida. Y eso es lo que no visualizan los medios. La exclusión. Problematizan un secuestro. Posible secuestro. No que no hay protección ni social, ni política, ni económica, ¿eh? Para ella y para su familia, ¿no? Nadie dice que regalen nada, ¿no? Pero tampoco están los medios articulados también para que eso exista. Dice Eva, y con tantos chicos y chicas desaparecidos, no se hubieran encontrado si no hubiese hecho el despliegue que se hizo Panamaya, y probablemente. Probablemente. Ahí está la problemática, que es cuáles son los casos que se visualizan y cuáles los que no. ¿Dónde está Luciano Arruga, por ejemplo? ¿No? ¿Dónde estaba? ¿Y qué pasó? ¿Y cuáles son los que se ocultan y cuáles son los que se visualizan? ¿Y para qué sirven? Bueno, nada, todo esto. Hola Adriana, ¿cómo estás? Y hola Raquel también. Bueno, a ver. Digamos, esta vez me gustaría que abramos, que sigamos de esta forma, que sigamos debatiendo dentro del taller. A ver cuáles creen que son estas problemáticas que en realidad, digamos, se ocultan y que los medios me parece que no visualizaron. Pero no quiero dejar de leer esto. Es una nota hecha por Nacho Levi, de La Garganta Poderosa, que me gustaría leerles. Así podemos seguir. Yo voy a mandar el link, si puedo, eh, para que lo puedan ver. Eh, a ver si puedo. Se los voy a poner debajo para que lo sigan. Eh, a ver, para que sigan el artículo, ¿no? A ver, voy a tratar de entrar al Facebook y se los voy a mandar. Y ahora les leo la nota, así la seguimos ambos, ¿no? Ahí se llama: la función de los medios es mostrar, la función del Estado es actuar. La pregunta es: ¿los medios no actúan por sí mismos cuando muestran? ¿O mostrar no es una acción? Yo coincido, ¿no? Yo coincido que la función del Estado es actuar. Sí. Eh, y la pregunta es: ¿qué muestran los medios? Porque este es el meollo, ¿no? El meollo es: ¿qué muestran los medios? ¿Qué están mostrando los medios? ¿No? Este es el grave problema, básicamente. ¿Eh? Si... A ver, esperen que ahí lo pongo. A ver si se ve. A ver.
Ahí puse, a ver, ahí si llega. Ahí está. Fíjense si caen en los comentarios, ahí está, ahí puse la noticia abajo. Así la leemos en conjunto. Ese es el tema básicamente. Los medios muestran qué les interesa mostrar, ¿no? Porque a mí me pueden preguntar, digo, yo puedo mostrar la pieza así, puedo mostrar la pieza así, puedo mostrar la pieza así. Digo, ¿se entiende? Cuando yo elijo un enfoque, digo, si yo elijo enfocar hacia los libros, por ejemplo, o hacia el pañuelo verde, o hacia el atrapasueños, o hacia este libro de los Simpsons que tengo acá arriba, que no sé si se ve. Bueno, por acá. Digo, es una elección. Entonces es importante también, digo, que en la elección de un medio acerca del enfoque de la noticia se está evidenciando una posición política. Y esto no es ingenuo, ¿eh? Oh, no, se me olvidó. No me di cuenta. La mayoría de las veces no es así. No es función del Estado, los medios muestran lo sensiblero, lo amarillo. No muestran el fondo, lo que falta a lo que no tiene acceso, dice Betiade. Eva dice, vi un programa en el que en noviembre estaba Maya sola en situación de calle y nadie hizo nada. En las tomas, aparentemente de Guernica, digamos, hubo bastante incidencia de esto, ¿no? Entonces esas personas que fueron desalojadas, no digo ni bien, no digo ni mal, pero son personas que después del desalojo, ok, está bien, estaban usurpando un terreno, la desalojaron, ok. ¿Y después? Ya están en situación tiene una vivienda, ya está, no están más en situación de calle. Ese es el tema. El tema no es que hay una preocupación real de fondo sobre esto. Ningún medio hizo un reportaje ahora, a tantos meses de el desalojo de Guernica, ¿qué pasó con...? No, ya está, listo. No tuvieron suerte. ¿Se entiende? Es un poco cruel porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? No estamos hablando de, no sé, piedras. Dice Raquel, lo que sucede, y no es a modo disculpa, que este es un problema endémico. Creo que los medios marcan esto como algo novedoso. ¿Qué es lo que es endémico? Pregunto, Raquel, así nos comentás. Digamos, hay muchos problemas endémicos y pandémicos. Creo que el sistema de producción y el sistema de empleo tiene un problema pandémico. No garantizan los empleos para todos y para todas. Es complicado. Amalia dice, los medios muestran una realidad, cada uno la interpreta como le parece. Bueno, no es tan relativo. ¿De acuerdo? Porque entonces, si yo mostrara algo que no sucede, tendríamos que hacer un esfuerzo para interpretar que no sucede, o directamente los medios no tendrían ningún tipo de credibilidad. Pero, ¿es verdad que los medios no tienen credibilidad? ¿Es verdad? ¿O los medios tienen credibilidad? Digo, ahí está el problema. Si los medios tienen cierta capacidad de moldear opinión en base a diferentes enfoques, entonces, básicamente, sí tienen formas sugerentes de interpretar la realidad. Se interpreta, y para interpretar hay que poder acceder a educación. Entonces, esa es la problemática más grande. Y no es una problemática ligada a la Argentina. En un estudio mundial se visualizó que hay una baja en el coeficiente intelectual, ¿no? En la población mundial. Obviamente que esto es muy subjetivo, ¿no? Porque cada quien tiene un coeficiente intelectual distinto. Pero estamos hablando de que a menor coeficiente intelectual probablemente haya menor interpretación por fuera de la linealidad de lo que expresan los medios masivos de comunicación, o algunos medios masivos de comunicación, si quiere. En realidad todos lo expresan, pero la linealidad ahí entra por otro lado. Irma dice, lamentablemente hay muchas mallas y mucha pobreza. Efectivamente. Raquel decía, la desigualdad de la gente que vive en la calle, hablaba de la cuestión endémica. Bueno, es esto mismo. Hay un aumento creciente de la pobreza y la marginalidad y la desigualdad social,
que va de la mano también del acceso al empleo, etcétera, etcétera. Bueno, les voy a leer la noticia que les mandé en el link ahí en los comentarios, así que pueden verlos, que en realidad no es una noticia, es una nota de opinión que escribió Nacho Levi en La Garganta Poderosa. La nota se llama Maya no desapareció, desaparecimos nosotros. Cuando una niña se duerme debajo del puente, ahí, ante los ojos de ningún televidente, desaparece la niña, desaparecen sus sueños y desaparece un puente. Que se vuelve lecho. Cuando esa niña despierta a la sombra del techo que le puso la vida, escondida bajo la alfombra de muchísimos otros, quienes empezamos a desaparecer somos nosotros. Borrosamente, como pedido entre la gente que no busca gente, su ojito desviado espiaba un horizonte nublado que ningún oculista podía revisar, porque todavía faltaba que la fuéramos a buscar. Tan bella, tan cerquita de acá. Ahí nos esperaba ella y su mamá. Mala, mala, mala. Y todas esas barbaridades que publicaron con esa impunidad que nos envenena. Tampoco la buscaron, cuando tenía la edad de su nena. Y el Estado no ha llegado. Pasó primero un cartonero, que no halló dificultad para llevársela con absoluta libertad. Llegó lo peor, un secuestrador, a lo mejor un violador o un asesino. ¡Qué crueldad del destino! Circuló la foto de un primo inocente, porque sí. Descubrió un indigente sin DNI. Se negó a tomar la denuncia de su tía y nos dejó una niña sin casco ni ciclovía, burlando todos los controles de la policía. Total normalidad y una indiferencia siniestra. La crueldad es nuestra. Nos salva la dignidad y la solidaridad que mostró la comunidad, esa fuerza vecinal que logró meter a Maya en la agenda nacional. Y sí, ahora somos miles gritando en los atriles, que salgamos a su encuentro, que la patria justiciera, que se pudran adentro como se pudrían afuera. Tarde para valientes. Si el tipo tenía antecedentes, y en especial si no tenía casa ni corporación, los medios tendrán su zaraza y el chacal tendrá su prisión. Hasta sonarán serios sus improperios, la morbovisión de los diarios y la sobreactuación de los funcionarios. Porque al menos pagará uno esta vez. Ahora, después, habrá que transformar esta realidad, para no seguir siendo esta mierda de sociedad que las excluye y nos incluye, por más que nosotros pongamos a vociferar de manera vehemente, cuando solo nos queda aceptar, colectivamente, Maya nos está mirando, y debajo del puente, otra niña nos está esperando. Es triste esto, porque entre peleas, entre discusiones sobre enfoques, no importa qué enfoque sea, no importa, porque este problema no tiene un año, meses, no tiene un lustro, una década. Este problema tiene varias décadas. Varias décadas. Que ningún presidente, ni ninguna presidente o presidenta pudo cambiar. La pobreza estructural existe, es cada vez mayor. Y hay que hacerse cargo. Nadie tuvo el remedio para terminar con ella. Y yo, esto es una opinión completamente personal, comienzo a sospechar que nadie la quiere tener. Lo que quieren tener es razón. No quieren erradicar la pobreza. Y en eso el problema no es solamente del Estado, ni de los medios. Es nuestro también. Maya dice, depende del medio que mirás, te dan un enfoque diferente. No es lo mismo C5N que tiene La Nación Más. Bueno, seguramente, obviamente, no tiene nada que ver con el enfoque. ¿Está bien? Pero de lo que estamos hablando son de problemáticas de fondo. ¿Y qué nos interesa defender? ¿No?
si lo que interesa es defender una ideología, si lo que interesa es defender algún político o alguna forma de hacer política, o si lo que interesa defender son los valores fundamentales de la vida, que es la comida, la bebida, el abrigo de las bestias, o sea, la vivienda. Esa es la problemática humana, y el trabajo, y la educación, y la salud. Cosa básica, a las que tenemos derecho solamente por el hecho de nacer, no por el hecho de laburar. Es bien distinto. Por el hecho de nacer tenemos derecho a acceder a la salud. Es un derecho humano, no es un derecho laboral o un beneficio laboral. ¿Se entiende? Esther dice, hace falta la construcción de viviendas dignas y accesibles para la gente de pocos medios. Ni hablar. Sí, entre otras cosas que faltan. Pero no son cosas irrealizables, ¿eh? Digo, se construyen rascacielos en Puerto Madero. Se venden grandes porciones de tierra a sojeros o a grandes terratenientes. No es imposible construir viviendas. No falta guita. No falta guita. No nos engañemos. Irma dice, muy triste, cada vez la pobreza, cada vez mayor la pobreza es realidad. Y sí. Es la sociedad, dice Adriana. Y Eva dice, la cantidad de comercios que cerraron genera pobreza. También. También. Sí. Pero por supuesto el que tenía un comercio seguramente es menos pobre que Maya. Seguro. Entonces el tema de si te tocan el timbre o si se te rompió un caño. ¿Y qué tenés que hacer primero? Me parece que primero hay que cerrar la llave de paso, ¿no? El otro un poco se arregla. Puede esperar un ratito afuera. Si le decimos que espere. Pero hay cosas que ya no pueden esperar más. Les mando un beso. Que tengan buena semana y estemos al habla. Que esto sea un puntapié. Para debate, para discusión, que acá todos en los comentarios lo pueden hacer. Y sigamos de cerca a los medios. A ver cómo tratan las cuestiones de pobreza y marginalidad. Y qué profundidad le dan a diario. Buena semana. Adiós.